amigos, bienvenidos a este podcast. Estamos con Gonzalo Mateoda. Él es director de Customer Service para Digital Industry en Siemens. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto conocerte. No, hombre, igualmente, Gonzalo. Primero vamos a empezar para que nos platiques qué es lo que haces, cuál es tu función dentro de Siemens. Bueno, como tú lo mencionaste, yo soy director de una unidad de negocio que se llama Customer Service. Y estamos dentro de una organización que se llama Digital Industries, ¿no? Entonces, como el nombre lo dice, es lo que nuestra función es tratar de ayudar a las industrias en una parte a digitalizarse, ¿no? Okay. Entonces, por eso tenemos nosotros un grupo aproximadamente de 100 ingenieros mexicanos que están soportando toda la industria en México para soportando su transformación digital, ¿no? Comenzando desde una consultoría, entonces vamos con nuestros clientes y tratamos de entender un poco cuáles son sus dolencias, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos estratégicos y conocer cuáles son también sus amenazas que ven, ¿no? O a qué tienen que adaptarse. Entonces trabajamos con ellos para poder definir primero un camino de por dónde deben seguir y cuáles son los habilitadores tecnológicos que más le van a servir a ellos para poder adaptarse, transformarse o cambiar, ¿no? Y por ejemplo, tú que haces todos estos diagnósticos y de alguna manera ves el dolor de la industria o de las empresas, ¿cómo visualizas o cómo están ustedes participando en este cambio? ¿Qué es? Porque pues obviamente todo el mundo hablamos de digitalización, todo el mundo hablamos de industria 4.0, pero muchas veces ni siquiera entendemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿a qué te enfrentas tú en ese camino con las empresas para la digitalización? ¿Y cómo podemos entender qué es digitalización? Bueno, muy bien. Primero, si quieren, pasamos por el tema de transformación digital, ¿no? El tema de transformación significa cambio. Nosotros estamos ahora viviendo a lo que se llama una cuarta revolución industrial, que es transformación digital, ¿no? Y venimos de una primera revolución, segunda y tercera, hasta la cuarta. Nosotros como Siemens hemos participado desde nuestra fundación, que fue en 1847. Podemos decir que estábamos en la primera revolución industrial dentro y aportamos para la segunda revolución industrial. ¿Y qué significó eso? Para entender un poco el tema de transformación. En ese entonces, por ejemplo, toda la industria tenía como eje motriz uno solo, y estaba motorizado por energía de vapor, o por una rueda o molino de agua. Entonces toda la industria estaba desarrollada o diseñada alrededor de ese eje central. Utilizaban bandas, engranes, para poder utilizar esa fuerza, ¿no? Cuando nosotros empezamos, como Siemens, por ejemplo, a introducir el motor eléctrico, la electrificación, entonces esa limitante que tenían esta fábrica de decir, hey, toda mi industria está alrededor de una línea, cambió porque podían diseñar sus plantas ya en forma lineal, y ahí es donde va surgiendo, por ejemplo, la línea de ensamble, donde se hace más eficiente la producción. A eso me referimos con transformación, cambiar la forma de hacer las cosas. Y no se trata propiamente de la tecnología, ¿no? Si el motor, la electrificación en aquel entonces representaron los habilitadores. El tema fue, los propios dueños de las empresas tardaron más de 30 años en darse cuenta de cómo esto lo podía ayudar, ¿no? Y seguían haciendo todo manual. Todo lo siguen haciendo todo manual, todo centrado en un eje central, con la turbina con la energía de vapor o con un molino de agua. Sí. Hasta que se dieron cuenta que el motor eléctrico era lo que ellos necesitaban. Entonces yo también me pienso a veces, analizando esto, diciendo, bueno, ¿cómo no van a ver dentro de 100 años cómo nosotros en esta época, cómo se dio esta transformación digital, ¿no? Pero, y ahí, si bien es cierto que se tardó tanto esa transformación, hoy va más rápido. Hoy va más rápido. Con toda esa analogía, lo que te quería explicar es que se trata no de la tecnología per se, sino de la voluntad de las organizaciones de transformarse. Y va más rápido, ¿por qué? Porque actualmente toda la tecnología va rápido, va creciendo de forma exponencial. Y me refiero a la capacidad de procesamiento, la capacidad de comunicación, ya sea, no sé, en fibra óptica o con telefonía inalámbrica, y también la capacidad de almacenaje. Entonces, todo eso hace que primero esté más accesible toda la tecnología para
para la industria, y por otro, que se esté acelerando toda esa incorporación en la industria, ¿no? Y todo este avance de la tecnología empieza a generar habilitadores, ¿no? Soluciones que las empresas pueden utilizar. Y de ahí lo que te comentaba yo, cuál es la falencia que encontramos en la industria cuando empezamos con consultoría. Lo que encontramos muchas veces es que en muchas partes de la industria, o hay silos que empezaron a implementar algo, pero no tienen un hilo común, no tienen una estrategia común. Son puras cosas aisladas. Son puras cosas aisladas, ¿no? Entonces, ¿qué detectamos? Que el 70% de la transformación digital en la industria falla en los proyectos de digitalización. ¿Por qué? Porque no logran el objetivo que la alta gerencia está esperando, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo de una empresa aquí. Nuestro cliente tenía 13 líneas de producción, entonces dijo, necesito comprar un sistema para poder gestionar mi producción en mis 13 líneas. Y para poder nosotros alimentar ese sistema, o sea, teníamos que saber la información de cómo era la eficiencia de su línea, ¿no? Y nos dice, no, la eficiencia de mi línea, cada una de las líneas es de 80%. ¿Y cómo sabes? No, bueno, porque mis operadores toman los datos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué te parece si medimos? Instalamos unos sensores en la máquina y estuvimos midiendo por un mes cuál era la eficiencia real de la máquina. Y al cabo del mes comparamos lo que el operador había anotado, que era 80%, y lo que la realidad te decía, que era un 30%. Entonces si ese cliente no hubiera estado abierto a implementar eso, que hubiera dicho, implemento mi sistema de producción, que es una herramienta digital, pero después el management dice, tu herramienta no funciona porque mi producción no llega a lo que yo necesito. Sigo teniendo demanda y no puedo cumplir. ¿Qué pasa? Porque se olvidaron de un paso anterior. Entonces, lo que quiero decir es que toda la organización tiene que tener un plan integral de transformación o visión de transformación digital, ¿no? Para que esto realmente funcione, porque si no son esfuerzos aislados que van utilizando las herramientas o van utilizando diferentes herramientas, pero que no tienen un hilo común. Y después el management se frustra y dice, no, bueno, la transformación digital no sirve, ¿no? Sí, es como luego decimos en el fútbol, ¿no? De que dependes de un solo jugador a veces para ganar un partido, ¿no? Y quieres acá dar el resultado con un solo departamento que está jugando el partido y no toda la planta, exactamente, ¿no? Tienes que tener una estrategia de juego, tienes que tener cómo se va a ir pasando el balón uno a otro para llegar a anotar, ¿no? Es lo mismo, creo. Y ahorita que nos dabas la analogía que me gustó mucho de cómo el eje central en la primera transformación fue la máquina de vapor, hoy tú podrías decir que el Internet o la Big Data, el Internet de las cosas, es el eje central de esta nueva transformación. El eje central de esta transformación son los datos. Los datos. Son los datos. Es decir, ¿y por qué son los datos? Porque cada vez en la industria abundan más datos de producción, ¿no? Entonces, estos datos hay que saber interpretarlos y o también saber, si nos faltan datos, obviamente instalar equipos que podamos recolectar más datos de la operación para tomar decisiones. A veces, ¿qué pasa con la alta dirección o con las empresas? A veces toman decisiones y después buscan los datos para que soporte su decisión. Entonces, ahora lo que queremos, se fomenta es que sea al revés, es que tomemos los datos, los veamos, los interpretemos y de ahí empecemos a tomar decisiones. Ahora, y ese punto es bien importante, porque por aquí estuvo Quique Pacheco y él nos decía yo le decía, a ver, explícame qué es la revolución 4.0. Uh-huh. Y él decía, es que no va a desaparecer la gente. La gente sigue siendo, dice, un gran miedo es que las personas dicen, es que van a sustituir a las personas y no sé qué. Dice, no es así. En realidad van a cambiar puestos de trabajo, va a haber diferentes tipos de preparaciones. Entonces eso es a lo que voy con lo que acabas de mencionar de la alta dirección. ¿Realmente estamos preparados? Porque al menos percepción mía es que la tecnología va muy rápido y en ocasiones no alcanzamos a prepararnos con que ya cambió otra cosa. ¿Cómo lo viven ustedes, que son, pues, por llamarlos el gigante o por llamarlos uno de los principales actores en tecnología? ¿Cómo lo viven eso? Mira, yo creo que la alta dirección hay que darles datos sólidos para mostrar el beneficio que trae, ¿no?
ellos saben, la alta dirección sabe muy bien a lo que se está enfrentando, sabe cuáles son las megas tendencias que está impulsando a la industria, ¿no? Sabemos del cambio climático, el tema de sustentabilidad, es algo que tenemos que ir para allá. Cada vez más en otras latitudes de aquí del planeta, por ejemplo en Europa, Estados Unidos, están empezando la industria, los gobiernos a presionar a la industria a que sean transparentes con la huella de carbón que están dejando, ¿no? Y eso significa que tenemos que compartir esa información, tener esos datos, y para eso tenemos que recolectarlo y pues procesarlo. Y ellos saben, ¿no? Y además la dirección sabe que una mínima parte de la huella de carbón lo producen ellos, es decir, es toda la cadena de suministro. Nosotros como Siemens, por ejemplo, tenemos nuestros PLC. Nosotros sabemos que únicamente el 12% del ensamblaje en nuestra planta, el 12% de la huella de carbón de ese equipo se produce en nuestras plantas. Okay. Y todo lo demás se produce en la cadena de suministro, en el que les provee los materiales, los microprocesadores. Nosotros ensamblamos y tenemos el know-how, pero dependemos de toda una cadena de suministro. Entonces, eso lo sabe también la alta dirección. También la alta dirección sabe del problema de globalización, ¿no? Que tienen que, ahora la cadena de suministro está vuelta loca porque tiene muchas presiones por los conflictos, por la pandemia. Entonces, hay que ser resiliente y hay que ser más flexible. Más flexibles también, ¿por qué? Porque los consumidores y los clientes cada vez están pidiendo productos más individualizados y personalizados. Entonces, los lotes que antes podemos decir, no vamos a fabricar 1000 de este producto, ahora quizás hay que fabricar de a 100, pero con diferentes características, ¿no? Entonces, yo creo que la alta dirección sabe muy bien cuál es la tendencia, y es importante que como nosotros como industria, como tecnología, le demos la certeza de que hay un beneficio detrás de todo esto. Y bueno, ellos también, o sea, las organizaciones tienen que apoyarse de su gente, de su equipo tecnológico. Bajar toda esa directriz para que todos lo puedan... Exactamente, para que todos los puedan alinearse, ¿no? Alinearse y tener una visión en común, ¿no? Sí, y ahorita que mencionabas el tema de sustentabilidad, pues obviamente tú eres un experto en el tema. ¿Qué es lo que se está viviendo hoy y hacia dónde vamos? Okay. Realmente, ¿cuál es el cambio? Porque todo el mundo también habla de sustentabilidad. Ajá. Y no estamos del todo informados sobre qué es sustentabilidad y hacia dónde va. Mira, primero, tema de sustentabilidad. ¿Por qué es importante en la industria la sustentabilidad? El 30% de la generación de gases de efecto invernadero se produce en la industria. Después tenemos otro porcentaje más en la parte de building o de edificios, otra parte más en la parte de agricultura, ganadería. Entonces, la sustentabilidad es un tema muy, muy importante en como, digamos, en la industria, ¿no? Es decir, cómo apoya la industria a reducir la huella de carbón y a cumplir un objetivo del Acuerdo de París de no pasarse de 1.5 grados centígrados en el calentamiento global. ¿Y qué significa sustentabilidad? Es poder utilizar primero energías renovables, energías limpias, y también llegar que las empresas puedan producir su producción con un balance, ¿no? Un balance cero en el sentido de todo lo que ocupa y todo lo que produce. ¿Y cómo puede ser un balance cero si las empresas únicamente están consumiendo? Bueno, las empresas pueden tener iniciativa de, por ejemplo, reforestación, pueden tener iniciativas de utilizar energías renovables, y así van compensando. Obviamente, siempre se produce, digamos, el dióxido de carbono, o se produce gas invernadero. El tema es compensar. ¿Cómo empezamos a compensar? Y de eso se trata la sustentabilidad, de tratar de tener una industria que sea sostenible con el medio ambiente, que sea amigable con el medio ambiente y llegar a un balance de cero. Ok, yo le estoy produciendo esto, pero estoy aportando esto para que al fin del día, digamos, el impacto de mi organización, el impacto negativo y más el impacto positivo sean cero. O positivo, ¿no? Estoy generando, no sé, más forestaciones, por ejemplo, y ayudando o recolectando o utilizando, por ejemplo, la digitalización puede aportar a eliminar el uso de papel en la industria, con paperless, ¿no? Totalmente. No tantas copias, no tantos reportes impresos, sino más en forma digital.
Y ahí entra también el tema de blockchain, de que es un gran aliado para que te quites todo eso, ese papel y todas esas certificaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo juega blockchain con el tema de sustentabilidad? Bueno, es un reto que tiene también la sustentabilidad. No está todo resuelto, ni en Europa ni en Estados Unidos está todo resuelto de cómo se va a gestionar todo el tema de sustentabilidad, ¿no? ¿Y por qué digo un reto? Porque, como te decía, nosotros producimos únicamente el 12% de nuestra huella de carbono en un equipo. El otro 88% lo producen externo. Pero tenemos que tener esa información. Nosotros, como empresa responsable, tenemos que dar esa transparencia a la sociedad y al gobierno. Y tenemos que recolectar toda esa información en forma confiable. Para poder ustedes darles esa data y que ellos puedan actuar en consecuencia. Porque pues, al final ustedes son los que recopilan esa información. Pues es como también nosotros actuar en consecuencia, saber si estamos o no estamos llegando al objetivo de tener una producción, digamos, cero en temas de generación de gases de efecto invernadero. Entonces, el blockchain es la herramienta porque es una herramienta segura donde, bueno, blockchain como herramienta, pero también hay agentes certificadores. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto? El concepto es que toda mi cadena de suministro me proporcione a mi productor final cuántos producen ellos. Yo hago toda la sumatoria y te digo, mi equipo, mi PLC, produce esta huella de carbono, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces, esa información tiene que ser confiable. Para que sea confiable y no sea que nadie la pueda alterar, está el blockchain, que es una cadena que no se puede, digamos, violar, podemos decirle, pero además necesito agentes certificadores. Entonces, en este juego de certificar cuál es la huella de carbón del producto, está tecnologías como blockchain, está tener la información automática, poder tener toda esa información de la planta y el compartir y que un ente externo lo certifique. Ahora, todo esto que tú me platicas, pues está muy padre para empresas como ustedes que tienen el recurso humano, que tienen hasta un presupuesto destinado para ese tipo de cosas. ¿Cómo lo podemos bajar a las pymes? Que al final del día las pymes es el mayor porcentaje de empresas que hay. Primero con conocimiento. ¿Por qué? Porque tú dices, las empresas grandes como ustedes pueden hacer esto. Nosotros tenemos una solución que se llama Sea Green, de Sea de Siemens y Green de verde en inglés, que es gratis. O sea, es el módulo para poder compartir información de la huella de carbón del producto es gratis, todo el tiempo pueden tener acceso. Obviamente también tenemos otra forma de monetizar esa herramienta que hay módulos después adicionales, pero el módulo básico que necesita toda empresa para poder reflejar o transparentar cuánto está generando de la huella de carbón es gratis. Está disponible para todo. Entonces, por eso digo, conocimiento. Que ese sería el primer paso, conocimiento, y ya después cada quien empieza a actuar de acuerdo a su tamaño, a su presupuesto y a sus posibilidades. Exactamente. Perfecto, pues Gonzalo, muchísimas gracias, me encantó esta conversación, la verdad es que tu tema está súper interesante y nos da para hablar muchísimo más, pero pues por tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias y amigos, les vamos a dejar las redes sociales de Gonzalo y de Siemens para que también lo que él mencionó de dónde pueden encontrar ese producto para que puedan ustedes hacer sus análisis. Y si les gustó, pues déjenos sus comentarios y ahí se los hacemos llegar a Gonzalo. Muchas gracias.